Muy bien. Bienvenidos entonces a este episodio número 3 de la clase sobre el origen de las Escrituras, 6000 años de historia. Hoy particularmente vamos a hacer un breve estudio del canon, el canon de las Escrituras, ¿sí? El enfoque de este tema es realizar una introducción al canon bíblico, ahora vamos a ver lo que es, como una regla para delimitar el contenido de la Biblia. Es decir, con el canon, con el tema del canon bíblico, uno dice qué libros y qué escrituras pertenecen, como vimos la clase pasada, a la palabra de Dios y qué cosas no. Como es un tema muy extenso, no puedo desarrollarlo en una sola clase, les voy a dejar estos libros. De acá los saqué, básicamente. Si ustedes algún día quieren revisar estos libros, vamos a estar viendo información que viene de un texto que se llama La Biblia en su entorno. Es un texto de Carvajosa Pérez, González Echegaray y Varo Pineda, que son 3 autores católicos, teólogos, ¿sí? Después tenemos el canon de la escritura de un autor muy conocido, F.F. Bruce, que es un pastor evangélico. Luego tenemos Breve Historia del Canon de Gonzalo Báez Camargo, que es lo importante de este hombre, es que es un historiador. Además de teólogo, es historiador, por lo tanto ha recabado muchos datos de la historia. Y tenemos datos que vamos a ir viendo en la enseñanza de la Biblia de estudio de John MacArthur, que es un pastor, y esta Biblia lo que tiene de interesante es que tiene dataciones, o sea, te dice tal libro se escribió en tal fecha y da algunos datos históricos. Básicamente de acá vamos a sacar toda la información que vamos a ver hoy. Vamos a definir entonces la palabra Biblia, es el plural de biblo, que en griego es libro, y la Biblia significa libros o biblioteca. Es un conjunto de libros, pero Dios no la dio como un conjunto de libros. Y la palabra canon, que es lo que vamos a ver hoy, el canon de la Biblia es la lista de libros que se consideran normativos para los creyentes y que pertenecen a las colecciones incluidas en el Antiguo y Nuevo Testamento. Es decir, que el canon es el listado de libros como está en la primera página de nuestras Biblias. Nosotros hicimos un estudio que se llama exegético la clase pasada, porque es de interpretación, y vimos que la Biblia fue respirada por Dios, ¿se acuerdan? Bien, significando eso de que Dios es el autor, pero fue escrita por hombres, santos hombres, a quienes Dios se las reveló. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que como Dios es el autor, nosotros tenemos que ver cuáles fueron esos autógrafos originales. Y eso nos lleva a analizar lo que vamos a ver hoy, que es el canon. O sea, cuáles son los libros. Cuáles son los libros que Dios le dio a esos santos hombres. Y en la próxima tendremos que analizar también a los que escribieron, que se llaman agiógrafos o escritores. Tenemos que hacer un análisis de esos personajes. O sea, ¿quién fue Pablo? ¿De dónde salió Pablo? ¿Dónde vivió? ¿Tuvo hijo? ¿Tuvo mujer? ¿Tuvo suegra? Lo mismo con Pedro, Jesucristo, ¿dónde nació? María y José. Todo eso es lo mismo con Moisés, lo mismo con Noé. ¿De dónde salió esa gente?
Abraham, ¿de dónde salió? ¿Quién era? ¿Quién eran los padres? Eso sería hacer un análisis de los hagiógrafos o los personajes que escribieron. El texto de la Biblia está testimoniado en los manuscritos y en lenguas originales a medida que Dios, en el transcurso de la historia, iba paulatinamente y gradualmente revelando su palabra. Es decir, como comentamos antes, que la Biblia no fue dada como un todo, sino como un conjunto de partes. Y esas partes fueron siendo registradas en su momento en los soportes de escritura que había en esa época, cuando Dios daba la palabra. Por eso ahí en la imagen ven tablitas de arcilla, papiros, pergaminos, piedras. Ahora uno dice, bueno, ¿y de dónde sacó esto? ¿De dónde sacás esto? Bueno, de la misma palabra. Fíjense que en Isaías 38 dice, ahora pues, anda tú, escribe esto delante de ellos, ¿en dónde? En una tablilla. Ahí está, esas son las tablillas de arcilla, ¿no? Fíjense en Éxodo 28:9. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás sobre ellas los nombres de los hijos de Israel. Las piedras de ónice, el ónice es un material de los más duros que hay. Por eso es de los que más duran en el tiempo. Ahora vean, por ejemplo, segundo de Juan 1:12. Dice, teniendo muchas cosas que escribiros, dice Pablo, no quiero participároslas por papel, papiro, ahí está, y tinta, ahí está otro soporte donde se escribía la palabra de Dios. Segundo de Timoteo 4:13, nuevamente Pablo hablando, dice, la capa que dejé en Troas con Carpo, traédmela cuando vengas, y los libros, mayormente los que... Los pergaminos. Ahí está, que son los que se extraen de los cueros de las ovejas y las cabritas. Así que como vemos, tablillas, piedras, papiros y pergaminos fueron los soportes sobre lo que se escribió. Hoy nosotros ¿qué tenemos? Una Biblia con hoja de papel. Es más, en un futuro no va a haber papel, vamos a tener la Biblia electrónica. Bien, sigamos. Los hagiógrafos, los que escribieron, pertenecieron a los más diversos estratos sociales y ejercían distintas profesiones y oficios. Fueron reyes y plebeyos, juristas, médicos y guerreros, escribas y sacerdotes, pastores y pescadores, ricos y pobres, sabios y analfabetos. Entonces, durante 1500 años, en hebreo, griego y arameo, se fueron escribiendo las palabras de Dios. Muy bien. La palabra canon tiene un significado sencillo. Hace referencia a la lista de libros contenidos en la Biblia y reconocidos como escritos sagrados. Entonces ahí tienen a la izquierda, en todas las Biblias aparecen las primeras páginas un listado de contenido o un índice, y están los libros del Antiguo Testamento, hay una lista, y hay una lista de libros del Nuevo Testamento. Hoy vamos a ver por qué esa lista es así. Entonces, el canon es la lista de documentos escritos reconocidos como revelados por Dios. Eso es el canon, que proviene de una palabra hebrea que significa caña, pero bueno, no tiene mayor trascendencia hablar de eso ahora. Si ustedes miran el mapa mundi que he tomado de internet, nosotros estamos hoy en Argentina, en el 2024, estudiando la Biblia, en Paraná, Santa Fe. Pero si hacemos un viaje al pasado, como ven allá en la zona de Europa y Asia,
La apertura del canon ocurrió en el monte Sinaí con Moisés cuando le fueron revelados los mandamientos en el año 1400 a.C. Y el cierre del canon, el último libro que se escribió fue Apocalipsis en el año 95 después de Cristo, en la isla de Patmos, que queda ahí en las costas de Turquía, en el mar Egeo, y después viene Grecia para arriba. Así que durante 1500 años Moisés abrió el canon con Génesis, el libro de Génesis, y lo cerró el apóstol Juan con el libro de Apocalipsis. Para hacer este estudio que vamos a hacer hoy, que estamos empezando a hacer, vamos a tomar estas tres divisiones porque es lo más simple de verlo. Es decir, hacer tres divisiones del canon, de la lista de libros, como sigue. Hablar del texto normativo hebreo, el texto normativo griego y el canon o la lista de libros del Nuevo Testamento. Vamos a hacer estas tres referencias para desarrollar el tema. Vamos a arrancar entonces con el texto normativo en hebreo. El texto normativo hebreo se conforma de tres secciones bien definidas e incluso, como vamos a ver ahora, reconocidas por Jesucristo en los evangelios. El canon hebreo tiene la sección de la ley, que se llama la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Después tenemos los profetas, Nevi'im, y los salmos, Ketuvim, o escritos se llaman también. Y lo vamos a ver en la misma escritura esto. Fíjense que en Lucas 24:44, hablando Jesucristo, dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, ¿dónde? En la ley, la Torá, de Moisés, en los profetas, Nevi'im, y en los salmos, escritos o Ketuvim. Eso está registrado en Lucas 24:44. De estas tres palabras, Torá, Nevi'im y Ketuvim, se forma un acrónimo en hebreo que es la palabra Tanaj. Y el Tanaj es la Biblia hebrea. Esa es la Biblia hebrea. El Tanaj. Lucas 24:27 dice: y comenzando desde Moisés, Jesucristo, y siguiendo por todos los profetas, Nevi'im, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Fíjate si dominaba Jesucristo las escrituras hebreas. Juan 5:46. Porque, dice Jesucristo, si creyeses a Moisés, la Torá, me creeríais a mí, porque de mí escribió Moisés. Es decir, que Jesucristo, por medio de su enseñanza, validó este canon o lista en hebreo para las escrituras del Antiguo Testamento. En su tiempo, en los tiempos bíblicos de Jesucristo y anteriores, no se llamaba canon ni Antiguo Testamento, sino que, como vimos acá, se usaba el término escrituras. Escritura. Muy bien. Voy a aprovechar para leer un versículo del Códice Sinaítico que está en el sitio Logos Calogos, Juan 20:31, porque vamos a ver de dónde sale la palabra Cristo y qué significa. Ven que Juan 20:31 dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Como ven ahí, más abajo en verde, en el interlineal griego-español,
aparece con el número de Strong 5547 la palabra griega Christos. Y en esta versión del Códice Sinaítico la traducen como ungido, pero la palabra griega es Christos. Mesías, la palabra Mesías proviene del hebreo Masiach, que significa ungido, como está traducido acá, o elegido. Y el equivalente griego para ungido es la palabra Christos en griego y en español Cristo, como la conocemos nosotros. En los tiempos bíblicos, ungir a alguien con aceite era una señal de que Dios estaba consagrando o apartando a esa persona para una función particular. Atento a esto. Por lo tanto, un ungido era alguien con un propósito especial ordenado por Dios. Así que para ser ungido tenés que estar ordenado por Dios, no por un hombre. En el Antiguo Testamento, la gente era ungida ¿para qué? Para los cargos de profeta, sacerdote y rey. Y el Antiguo Testamento predijo un libertador venidero elegido por Dios para redimir, en principio, a Israel. Jesús de Nazaret fue y es el Mesías profetizado. Eso, si quieren después, lo leen en Lucas 4, 17 al 21 y en Juan 4, 25 y 26. A lo largo del Nuevo Testamento vemos la prueba de que Jesús es el elegido o el ungido. Jesús cumple con la función de un ungido, que era profeta, sacerdote y rey. Es profeta porque predicó la palabra de Dios. Es sacerdote porque su muerte redime nuestros pecados y nos reconcilia con el Padre. Y es un rey porque después de su resurrección, Dios le dio toda la autoridad. Ahí ustedes después pueden repasar el video y mirar ahí abajo, les puse en una línea todas las escrituras en las que se fundamenta que Jesucristo fue profeta, sacerdote y rey. Y así llegamos al Tanaj o al canon hebreo. El Tanaj o canon hebreo es el conjunto de los 24 libros sagrados canónicos en el judaísmo, que son la Biblia hebrea. Ahí en la lámina a la izquierda está el índice de lo que aparece en nuestras Biblias y a la derecha está cómo el judaísmo divide a este índice, que a su vez lo vimos hoy cuando leímos el Evangelio, ¿se acuerdan? La Torá o la ley son 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Después vienen los profetas, los que están ahí en celeste, los profetas mayores, y después los que están en una llave ahí en el fondo grisecito son los profetas menores. ¿Qué significa esto? Bueno, es que los que escribieron estos hombres eran escritos que no eran de una extensión muy larga, entonces los agruparon todos. Son 12 libros que los agruparon todos en uno solo. Por eso ahí abajo ustedes pueden leer la palabra Tere Azar, que significa los 12. Y luego tenemos los Ketubim o los escritos, que son otros 11 libros del canon hebreo. Si uno suma, recuerden que hay uno que hay que desdoblarlo en 12, entonces serían 23 más 12, y después tenemos que sumar uno más por Samuel,
que Primera y Segunda Samuel eran un solo libro, lo mismo ocurrió con Crónicas y lo mismo ocurrió con Esdras y Nehemías, eran un solo libro. Sumamos todo eso y por eso obtenemos los 39 libros que ustedes tienen en el índice de la Biblia, la primera página que estamos viendo. Canon hebreo. Cerrado el canon hebreo, ojo acá, el contenido de libros sagrados quedaba o quedó fijado para siempre y no podía ya haber sustracción ni adición alguna. Por lo tanto, ahí está el resumen, el texto normativo en hebreo, escrito desde el 4000 hasta el 400 a.C., y en ese texto hubo algunas porciones, como dice la lámina, en arameo, un versículo de Génesis, una porción de Esdras, un versículo de Jeremías y una porción del libro de Daniel está escrita en arameo. Así que tenemos el texto normativo hebreo compuesto por la ley, los profetas y los salmos. Continuemos con el texto normativo griego ahora. La segunda colección de los libros sagrados se formó luego del canon hebreo y sucedió esto al prepararse la versión griega de ellos, porque el primer canon estaba en hebreo y arameo y ahora pasamos a la traducción griega que nosotros hablamos en la primera clase y se llamó la Septuaginta, ¿se acuerdan? Bien, por el año 605 a.C., el pueblo de Israel sufrió una dispersión o diáspora. El rey Nabucodonosor de Babilonia conquistó Jerusalén y llevó a los israelitas, comenzando lo que se conoce como la cautividad de Babilonia. Eso está registrado en el libro de Segundo de Reyes y otros más. Pero no todos los israelitas fueron llevados cautivos. Un resto se quedó en Israel y otros se fueron a Egipto. Después sucedió cuando el rey Ciro de Persia conquistó Babilonia, da libertad a los israelitas de regresar a Israel y termina así su esclavitud. Así que en este momento los judíos estaban disgregados, unos en Alejandría, ahí lo ven en la flecha roja y el circulito rojo, Alejandría, y otros estaban allá en lo que después vamos a ver que era la tierra prometida, Jerusalén, Palestina. Estaban ahí donde en Palestina se impuso el idioma griego. Entonces, ¿qué pasó? Ya algo de esto leímos en la primera clase. Ptolomeo II, el rey, encargó la traducción del hebreo al griego, que se llamó la Septuaginta, para la biblioteca de Alejandría. Pero además de los textos del Tanaj, se añaden otros libros, 7 en la Septuaginta, que no estaban en el canon original, y estos son los llamados deuterocanónicos, quiero decir, los deuterocanónicos, que son libros de un segundo canon, ¿no? También se conocen como apócrifos. Bueno, por su parte, los judíos que estaban en Palestina mantuvieron el antiguo canon hebreo que vimos hoy, y así surgieron dos principales cánones o listas de libros del Antiguo Testamento. El canon alejandrino, que contiene a los deuterocanónicos, y el canon palestino, que no tiene los libros deuterocanónicos. La polémica, como dice acá, con estos libros deuterocanónicos, que son 7, es que de ellos se desprenden una serie de doctrinas que no se pueden sostener si se contrastan con la doctrina de todo el resto de los libros de la Tanaj, del canon palestino. Por ejemplo, hay prácticas de magia. Por ejemplo, una de las que me acuerdo es que se tenía que mezclar el hígado de un pescado con aceite para cuando la gente estaba afectada por espíritus diabólicos.
Eso estaba. Después hay otra doctrina que uno se puede redimir de los pecados dando limosna. Y ofrecer sacrificios por los muertos. De ahí viene la idea esta de que uno podía poner dinero por un pariente muerto para que pasara del purgatorio al cielo, ¿no es cierto? Bueno, todo esto está de alguna manera escrito en estos deuterocanónicos, por ello se dice que los deuterocanónicos contienen doctrinas extrañas. Bien, no obstante, estos escritos que figuran en la Septuaginta recibieron el nombre de apócrifos, pero apócrifos no quiere decir falso o espurio, como normalmente uno lo entiende, sino que el sentido original de apócrifo era oculto o secreto, porque apócrifo quiere decir ocultado. La cuestión del canon, una vez que se agregan estos libros apócrifos o deuterocanónicos, volvió a debatirse con motivo de la reforma de Lutero, allá por el 1500. Entonces, Lutero, en su versión alemana de la Biblia de 1534, siguió el criterio de San Jerónimo, que fue el que produjo o tradujo del griego al latín la Vulgata latina, y tanto Lutero como San Jerónimo incluyó los deuterocanónicos agrupados antes del Nuevo Testamento y precedidos por esta nota. Decía la nota que ahora la vamos a leer. Decía: apócrifos. Estos son los libros que no se consideran iguales a las escrituras sagradas, pero son, ¿qué dice? Son útiles y buenos como lectura. Esa era la opinión de Lutero y de San Jerónimo, dos grosos de aquella época. Ahora vean este dato interesante. En el 1602 se publicó en Ámsterdam la segunda edición de la Biblia Reina Valera, que se llamó Biblia del Cántaro. La primera fue la Biblia del Oso, después viene la Biblia del Cántaro. Repasemos la clase 1. Bien, la cual conservó los deuterocanónicos. La Biblia del Cántaro conservó los deuterocanónicos agrupados antes del Nuevo Testamento y conforme a la pauta establecida por Lutero. Curiosamente, luego, en la versión Reina Valera 1960, los deuterocanónicos fueron quitados. Esto es una joya que encontré en internet, una publicación del doctor John Mead, que es director de un instituto que se llama Texto y Canon, y hay un documento antiguo con el índice de la Biblia de Lutero de 1534. Eso está manuscrito. Ahí, como lo ven en la foto, todo el listado de libros del canon del Antiguo Testamento. Ahí abajo en rojo dice apócrifos, y eso que está a la derecha, la imagen de la izquierda, es un texto que está en alemán. No lo vamos a poder leer, yo por lo menos, pero la traducción está ahí con la flecha amarilla que dice apócrifos. Es decir, esto es textual, escrito por mano y pluma de Lutero. Apócrifos, es decir, libros que no se consideran iguales a las Sagradas Escrituras, pero que aún así son útiles y buenos para leer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los libros de Macabeos, que forman parte de estos libros, tienen mucho contenido sobre la historia del pueblo de Israel. Entonces, es interesante porque se sacan datos de ahí. Bien, es así que llegamos al canon que se llama griego, en donde tenemos, como vimos, el canon, por un lado, palestino, que es el canon más ortodoxo o más conservador, y el canon o el listado alejandrino,
que le incluye al palestino los libros que ustedes ven ahí a la derecha: Tobías, Judith, Eclesiástico, Sabiduría, Baruch. Ahí en el Baruch es donde está esto del aceite y todo eso que hablábamos hoy, y Macabeos 1 y 2, que tiene muchos datos de historia del pueblo de Israel. Y esto es el canon, no hay más, ¿eh? Así que es así, o así es como hoy en día tenemos Biblias con más o menos 7 libros añadidos o quitados, dependiendo del canon que se utilice. Si se utiliza el canon alejandrino, tendremos los deuterocanónicos. Y el canon palestino, o de Jamnia, porque fue la ciudad donde se estableció este canon, que no tiene estos libros deuterocanónicos, que son 7. Bien, ¿vamos bien? Vamos a entrar ahora a ver el canon del Nuevo Testamento, de los evangelios y la iglesia. Así que, como dice la lámina, hablemos del cristianismo. El cristianismo es el único en cuanto a haber nacido con una Biblia en la cuna, dice un autor esta frase. Por supuesto que nos referimos a la Biblia judía, el Antiguo Testamento. Así que en el cristianismo ya se parte con una lista de libros sagrados que son los que venían del canon del Antiguo Testamento, el Tanaj, ya sea palestino o alejandrino. El canon del Antiguo Testamento es el fundamento para el canon del Nuevo Testamento, y lo vimos hoy cuando leímos los evangelios, lo que decía Jesucristo. Y se toma como complemento de la enseñanza del Antiguo Testamento, se toma como complemento de las palabras de Jesús, la predicación y el testimonio de los apóstoles. Es decir, que al canon que venía de los judíos le agregamos las palabras de Jesucristo, lo que predicaron los apóstoles y las biografías que hicieron en Mateo, Marcos, Lucas y Juan los evangelistas. A partir del siglo II se aceptaron como normativos los criterios de los llamados padres apostólicos, que es distinto de padres de la iglesia. Los padres apostólicos son los discípulos de los apóstoles, los que continuaron a Pedro, Pablo, Juan, Mateo, Marcos, que a su vez fundaban su enseñanza en las palabras de Jesús y la tradición apostólica. Se llegó al consenso de 27 libros del Nuevo Testamento unidos al canon de las escrituras judías. Estos eran suficientes para normar la doctrina y establecer bases sólidas de la fe como pueblo de Dios redimido por Jesucristo. Así que le vamos a agregar otros 27 libros que son Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Romanos, Corintios, Efesios. Todo eso fue el canon del Nuevo Testamento. En términos de antigüedad, predominó el criterio de que no debía reconocerse como escrito sagrado ningún libro escrito más allá del año 100 después de Cristo. O sea, que todo lo que se escribió después de 100 fuera de la palabra de Dios. Podías aprender, pero no era canon. Como parte del canon del Nuevo Testamento tenemos las biografías de Cristo en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y las cartas paulinas de Pablo, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, y las cartas no paulinas, Santiago, las epístolas de Pedro, las epístolas de Juan. Tertuliano, allá por el 160 al 220 después de Cristo, Tertuliano fue un filósofo convertido al cristianismo, fue el primero que usó los términos Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. De ahí vienen estas palabras porque se hablaba de pacto antes. Viejo pacto, nuevo pacto. Bueno,
Con lo cual, al hablar de Antiguo y Nuevo Testamento, los escritos cristianos reconocidos obtienen una categoría igual a los libros judíos como escrituras sagradas. Estamos hablando de que el Nuevo Testamento tenía la categoría de palabra respirada de Dios. Más tarde, con la aparición de la Vulgata latina, con el Nuevo Testamento formado por los 27 libros que habían sido consensuados, esto fue un poderoso apoyo y confirmación del canon del Nuevo Testamento. Porque más allá de que en esa época ya había algunas divisiones, todos estaban de acuerdo en una cosa, en los 27 libros que eran la palabra de Dios del Nuevo Testamento. Ahí está una foto de la Sagrada Biblia traducida de la Vulgata latina al español, recordemos que la Vulgata latina está en latín, por Félix Torres Amat, que fue un teólogo y escritor católico, y nosotros solemos mencionar versículos de la Biblia de Torres Amat. Este hombre también era un experto en griego, hebreo, francés. Ahí está. Si ustedes abren esta Biblia, van a encontrar la Tanaj más los 7 libros de Baruch, Macabeos, Sabiduría, todo eso. Entonces, para el caso del Nuevo Testamento no hay, por lo tanto, ningún problema canónico guarda, porque acá vamos a entrar en algo muy interesante. No hay ningún problema canónico entre las 3 grandes ramas de la iglesia cristiana. Ahora nos vamos a apartar un poquito de la palabra. ¿Cuáles son? La católica romana, la griega ortodoxa y la formada por las iglesias de tradición occidental denominadas reformadoras. Por lo tanto, cuando se habla de iglesia cristiana, nos podemos referir a la Iglesia Católica Romana, a la Reformadora, que comprende la Iglesia Anglicana, Evangélica, Calvinista, Metodista, Luterana, o a la Iglesia Ortodoxa, iglesias cristianas ortodoxas de Oriente que se separan de la Iglesia Católica Romana. Esto en términos históricos y en términos de lo que el hombre hizo. Pero esto es cuando uno habla de iglesia cristiana. Es decir, habiendo hablado del canon y los libros que contenía el canon y esa diferencia de 7 libros, fíjense qué interesante este cuadro. Nosotros tenemos el canon judío, entonces, 39 libros del Antiguo Testamento, se llama la Tanaj. Después tenemos el canon evangélico, que toma los 39 libros del Antiguo Testamento del canon palestino y le añade estos 27 libros del Nuevo Testamento. Y ya está. Después tenemos el católico romano, que hace lo mismo, pero en vez de tomar el canon palestino, toma el canon alejandrino. Entonces el católico romano tiene 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Y después tenemos el canon ortodoxo, que es igual al canon católico romano. 46 libros del Antiguo Testamento, canon alejandrino y 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces, canon judío. ¿Quiénes son los judíos? Bueno, los judíos son los que profesan la fe judía. ¿Qué significa eso? Eso significa que un judío cree en los 39 libros del Antiguo Testamento denominado la Tanaj. No acepta que hubo un Jesucristo que nació de María, que estuvo en la tierra, que murió, no acepta eso un judío. El resto, evangélico, católico romano u ortodoxo, profesa la fe. ¿Qué fe? Judeo-cristiana. Cuando una persona dice yo soy evangelista,
por ejemplo, por dar un ejemplo, yo soy evangelista de los santos de Palestina, qué sé yo, pero no quiero saber nada con los judíos. No, ¿por qué no querés saber nada? Si la fe del evangelista está basada en las raíces judías. Lo mismo un católico, ¿no? Un católico romano. Yo soy católico, yo voy a la iglesia, no sé, San Benito de los Santos Padres, lo que vos quieras. Bueno, ¿y qué sabés vos del Tanaj? No, eso es de los judíos, yo no tengo nada que ver. ¿Cómo que no tenés nada que ver? Sí, claro. Y lo mismo con los ortodoxos. Es interesante, ahora después lo vamos a ver, o lo tenemos que seguir viendo, digo, porque fíjense lo que Dios dice, ahora que estamos viendo esto del canon, que es un poco histórico y del hombre. ¿Cómo clasifica la palabra de Dios a la gente? Del canon judío, ortodoxo, no, solamente 3 categorías. 1 Corintios 10:32, dice Pablo hablando: no seáis tropiezo, ni a judío, canon judío, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Iglesia de Dios. Es decir, si uno lo analiza, uno ve que, bueno, los judíos está claro. Canon judío, 39 libros del Antiguo Testamento. Iglesia de Dios, ¿quiénes son? Católicos romanos, canon evangélico o evangélicos, luteranos, evangélicos del sexto día, pentecostales, todo lo que vos quieras meter ahí. Y los ortodoxos, toda esa gente, si creyó en Jesucristo, si confesó a Jesucristo, si creyó que Jesucristo es el Hijo de Dios, que estuvo en la tierra, que murió, que resucitó y que es el Salvador o el Mesías, el ungido de Dios, esa gente para Dios, ¿saben qué es? Iglesia de Dios. ¿Y los gentiles quiénes son? Los gentiles es un individuo no judío, un pagano, una persona que tiene creencias diferentes al judaísmo, una persona que no adoptó la fe cristiana o practica politeísmo y la idolatría. Eso es lo que uno puede ver. Si se basa en lo que está escrito en la palabra de Dios y un poquito en lo que ha hecho el hombre en la historia, porque después, si no, entramos a dividirnos y a pelearnos y a clasificarnos, y no, porque yo vi esto y yo soy de aquel. Pero esto es lo que dice la palabra de Dios y esto es lo que se ve en el análisis del canon. Otro de los temas interesantes con el canon es la cronología. ¿Vamos bien? ¿Qué va a ser? La cronología, porque los libros que aparecen ahí en la Biblia están escritos y ordenados por tema, no por orden cronológico de aparición. Como ven acá, en esta cronología del Antiguo Testamento, lo vamos a pasar rápido esto, pero bueno, como ven acá, si ustedes toman una Biblia, tenemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, pero el libro de Job fue escrito en paralelo al libro de Génesis, cronológicamente, en la misma fecha. Hay algunos autores que dicen que el libro de Job fue el primero en ser escrito. ¿Qué pasó antes de Génesis? Bueno, hay una transmisión oral de la palabra de Dios y hay anotaciones en arcilla. Algunos historiadores, porque utilizan unos métodos de caligrafía y todas esas cuestiones, dicen que Adán tiene que haber escrito cosas en tablillas de arcilla. Luego Moisés agrupa un montón de escritos que había y tradiciones orales y empieza a escribir Génesis. Bueno, como ven acá al final, casi donde dice milenio 1 AC, cuando estamos terminando el Antiguo Testamento, se escriben algunos salmos ahí. Así que la cronología del Antiguo Testamento no tiene nada que ver con lo que se encuentra en nuestras Biblias, en el índice de los libros. Esta ya le puse fechas porque es más corto.
el Nuevo Testamento. Fíjense que si ustedes miran la Biblia, en el Nuevo Testamento dice Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Bueno, el primer libro que se escribió fue Santiago, en el año 44 al 49 después de Cristo. Después se escribió Gálatas, después se escribió Tesalonicenses, Corintios, y ahí viene recién el Evangelio de Mateo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan fue uno de los últimos evangelios que se escribió casi cerca del Apocalipsis. Del año 80 al año 90 se escribe el Evangelio de Juan. Del año 90 al 92, primera, segunda y tercera epístola de Juan y Apocalipsis. Ahora fíjense, si ustedes toman el índice de la Biblia, no coincide con la cronología. ¿Es importante esto? Bueno, qué sé yo, es importante saberlo, tampoco nos vamos a poner a discutir, pero en la Biblia los libros se agrupan por tema, no por cronologías. El tema de toda la Biblia es Jesucristo. Jesucristo tiene una identidad única en todos los libros de la Biblia. A él se lo llama el hilo rojo de las Escrituras. Jesucristo es quien une todos los libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ese es un dato para ver si se quisiera infiltrar otro libro, si no habla de Jesucristo, evidentemente no correspondería a canon o palabra de Dios. Dios no dejó a Adán y a Eva sin esperanza luego de la caída, sino que puso en acción su plan de redención. La humanidad estuvo a la espera de un mediador que restaurara la relación entre Dios y el hombre. Y nosotros podemos seguir todo este hilo histórico o este hilo rojo dentro del canon o dentro del listado de libros de la Biblia. Leyendo, estudiando. Y ahora me voy a tomar unos minutos para hacer un mapa conceptual de todo esto que estuvimos hablando, de todo lo que relata el canon de la Biblia. Vamos a ir viendo sucesos relevantes que se relatan en el canon o en la lista de libros de la Biblia. ¿Cuáles son estos sucesos? Así como decir, bueno, ¿qué cosas fueron pasando? ¿No? Bien. Comenzamos entonces con un Dios creador que establece al hombre en un paraíso u hogar original perfecto. Sabemos todos eso. Primer pacto de Dios con el hombre. Dios le dijo al hombre, bueno, acá estás en el paraíso, gobernalo y cuidalo. Ese fue el primer pacto. Luego de eso, ¿qué pasó? Vino un incumplimiento del hombre. Ocurrió el pecado original y ahí mismo en Génesis 3:15 tenemos que la promesa de un Salvador y fin del paraíso original, ¿no? La historia continúa con Caín y Abel y la historia o el desarrollo de dos simientes, que esto nos enseña y la verdad que es muy importante, tener conocimiento de dos simientes. Ocurrió el pacto con Noé, que todos conocemos, el diluvio y la repoblación de la tierra con los hijos de Noé que fueron Sem, Cam y Jafet. Y de estos tres hijos de Noé dependen hoy día todas las razas y etnias que están en el globo terráqueo. Eso ya después lo vamos a ver cuando estudiemos genealogías. Bueno, después ocurre la Torre de Babel y la dispersión de la gente, y viene el pacto con Abraham, que es descendiente de Noé. El pacto con Abraham incluye una nación, una tierra y una simiente. Luego viene un gobierno patriarcal. Dios renueva su pacto con el hijo de Abraham, que es Isaac, y luego con el hijo de Isaac, que es Jacob, y de Jacob es de donde vienen ¿qué? Las 12 tribus de Israel,
conformando ahora un pueblo. Todo esto va relatando el canon de la Biblia. Después, como sabemos, hay un tiempo de esclavitud de Israel en Egipto. Dios interviene llamando a Moisés, quien debe guiar al pueblo a la tierra prometida, que es Canaán. Ahora la vamos a ver en el mapa. Comienza el período de la ley, conocidísimos los 10 mandamientos, pero había 613 leyes más que había que cumplir. La mitad eran cosas que había que hacer y la otra mitad las cosas que no había que hacer. Bueno, y después la Biblia relata acerca de Israel, que fue un pueblo errante por el desierto, todos sabemos eso. Luego Israel pudo conquistar la tierra prometida, Canaán. Hubo un periodo de jueces, gobierno teocrático. Dios gobernaba a su pueblo a través del hombre de Dios. Hubo un reino unido de Israel, pero luego vino la división del reino después que estuvo Saúl, David y Salomón, y ahí viene la división del reino en los del norte y los del sur, porque fueron cautivos. Los del norte por el imperio asirio y los del sur fueron cautivos por el imperio babilónico. Después se retorna del cautiverio y ahí, más o menos, que hablamos en la primera clase, por la época de Esdras, sucede que se forma el canon hebreo o la Tanaj. Y después de ahí hay unos 400 años de silencio hasta que viene el nacimiento de Jesucristo, quien comenzó su ministerio después de haber sido bautizado por Juan el Bautista, como dice Lucas 3:21. En los tiempos de Cristo difieren de la ley porque Jesucristo estaba en persona sobre la tierra para guardar y cumplir la ley, a fin de que se hicieran los preparativos para continuar con el plan de redención de Dios. Y Jesucristo, como sabemos y hemos escuchado, reduce la ley a solo 2 mandamientos. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era? Amarás a Dios, toda tu mente, tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿De dónde se deduce que sigue siendo difícil? Porque bueno, cumplir con los mandamientos, ¿no? Pero bueno, luego el canon sigue relatando y dice que después de la muerte y resurrección de Cristo se inicia lo que conocemos como la Iglesia de Gracia en Hechos 2, con el recibimiento del Espíritu Santo. Entonces viene la doctrina que establece Cristo a través de sus enseñanzas, las cartas apostólicas, viene el tema de la justificación por fe, tema que genera después la reforma, ¿no? Viene el tema del nuevo nacimiento, y ahí es donde Dios clasifica a la gente en judíos, gentiles e iglesia de Dios. ¿Qué había antes? Judíos y gentiles. No había otra cosa para Dios, ¿no es cierto? Y acá es donde se forma el canon del Nuevo Testamento, o la lista de todos los libros de la Tanaj, más 27 libros ahora del Nuevo Testamento. La Iglesia de Gracia, en la que estamos hoy nosotros, concluirá cuando Jesucristo retorne por sus santos, como dice 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Luego, en el período que describe el Apocalipsis, tomará lugar el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20. Y los siguientes sucesos en el Apocalipsis serán que Satanás y la muerte van a ser destruidos, ¿no? Finalmente habrá un nuevo cielo y una nueva tierra donde mora la justicia. Acá se va a terminar el dolor, la enfermedad, la muerte, el sufrimiento, el gobierno humano, se va a terminar la filosofía, se va a terminar la ciencia humana, se va a terminar la política y se va a terminar la religión. Se termina todo. Está bueno, ¿no? Bien. Cuando hablamos del pacto en Génesis, del pacto con Abraham, que tenía 3 partes, una nación, una tierra y una simiente,
Cuando se forma la nación de Israel, en Éxodo 1:7, se cumple la primera promesa que Dios le dio a Abraham. Cuando Israel conquista Canaán, la tierra prometida, se cumple la segunda promesa que le fue dada a Abraham en Josué 21:33. Y finalmente, con la primera venida de Cristo, ministerio, muerte y resurrección, se cumple la tercera promesa que Dios le había dado a Abraham, que era la promesa de una simiente, como dice Gálatas 4, del 4 al 7. Y actualmente la Iglesia de Gracia está a la espera de los acontecimientos que tendrán lugar con el retorno de Cristo. Esto es todo lo que describe el canon, así, digamos, dicho como si fuera un mapa conceptual, enumerando los temas, ¿no? Muy bien, y para ir terminando, vamos a conocer, o vamos a hacer una referencia a las tierras de la Biblia, en el globo terráqueo. O sea, vamos a mencionar primero a Babilonia. Babilonia es la patria de Abraham, pero también es la potencia que en el siglo VI a.C. conquistó el reino de Judá, destruyó el templo de Jerusalén y desterró a los dirigentes del pueblo. Ahí está en rojo el viaje de Abraham a la tierra prometida. ¿Lo ven? ¿Por qué quiero hacer esta referencia? Porque Abraham fue llamado en la tierra de Babilonia, en la ciudad de Ur, fue llamado por Dios, Abraham, pero resulta que la familia de Abraham era gentil y era idólatra, era politeísta. Y Abraham fue el primero en creer en un solo Dios. Dios lo llamó y a partir de ahí él comienza el viaje a la tierra prometida, bueno, el pacto con Abraham, herencia, todo eso. Pero ¿por qué digo esto? Porque así como dijimos que hay judíos, gentiles e iglesia de Dios, los judíos tienen sus raíces en los gentiles, porque Abraham era un gentil. ¿Se dan cuenta? Así que de los gentiles vienen los judíos y de los judíos venimos la iglesia de Dios o, si quieren, los católicos evangélicos. Bien, otra tierra es la tierra prometida, que tantas veces la escuchamos nombrar, que se puede hablar de Canaán, Israel, Judá, Judea, Palestina, Tierra Santa. Es la porción situada entre la costa de Egipto hasta orillas del Éufrates, región que le fue prometida a Abraham y su descendencia. Es la zona que ven ahí con el número 1. Luego tenemos la tierra de Egipto, que es el escenario del Éxodo, y durante la época de los dos reinos o la división de Israel y Judá, Egipto se disputó la hegemonía en la región con las potencias del norte, con Israel. En el Nuevo Testamento, miren qué dato, Mateo señala que Jesucristo se refugió en Egipto para protegerlo de Herodes, que lo quería matar. ¿Se acuerdan que José y María fueron a Egipto? Y bueno, después tenemos la tierra de Nínive, que fue la capital del imperio asirio que conquistó el reino del norte de Israel y su capital Samaria. Y después tenemos Persia, que es importante porque al expandirse el imperio persa, terminó con el dominio de Babilonia, y Ciro, rey de Persia, que vimos en la clase 1, permitió que los deportados de Jerusalén regresaran a su patria. Después tenemos Siria, es importante porque los Hechos de los Apóstoles destacan que fue en Antioquía de Siria donde los discípulos recibieron por primera vez el nombre de cristiano. Ahí fue en Siria. La dispersión de los primeros fieles hizo que el evangelio llegara a Fenicia, que hoy es Líbano, Chipre y Siria. Después tenemos Asia Menor, que hoy es Turquía. Ahí florecieron muchas comunidades cristianas, algunas fundadas por Pablo y Bernabé, y en el libro de Apocalipsis Juan le dirige mensajes
a 7 de aquellas iglesias que estaban ahí en Asia Menor. Hoy no están, pero eran la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Y finalmente tenemos la ciudad de Roma. La última parte de los Hechos de los Apóstoles relata el viaje de Pablo hasta Roma, donde vivió 2 años bajo arresto domiciliario y ahí enseñó y testificó de Jesucristo. Ahí es donde Pablo escribió las epístolas a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, a Timoteo y a Filemón. Es curioso que la historia o la cultura dice que cuando Pablo fue a Roma, a partir de ahí se hizo disponible el evangelio a todo el mundo, pero no cuentan que lo llevaron preso y le cortaron la cabeza, porque no lo dice la Biblia, pero los historiadores de esa época dicen que a Pablo le cortaron la cabeza, lo mataron. Así que eso también hay que decirlo. Bueno, y acá hacemos el cierre en toda una lámina de este tema que hemos visto hoy, que es el canon de la Biblia, donde tenemos un Antiguo Testamento, Viejo Pacto, escrito en hebreo y arameo, y un Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, escrito en el griego koiné, que es griego común. El canon lo abrió Moisés en el 1400 en Sinaí, en el monte de Sinaí, y lo cierra Juan en el 90 y pico, casi 100, en la isla de Patmos, que estaba exiliado. Y para terminar, quiero cerrar con esta escritura que dice, 2 de Pedro 1:19. Tenemos también, después de todo esto que vimos, ¿no? Del canon, de la historia, de que la palabra es respirada por Dios, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segura quiere decir digna de confianza y verificada. Y la palabra estar atentos es una palabra griega, prosecho o proseco, y se traduce como sostener la mente, tener cautela por, considerar cuidadosamente, estar alerta en guardia, ser precavido, aferrarse a, y un tema interesante, ocúpate en la lectura. Así que bueno, esto es entonces lo que hay que hacer con la escritura. Manejar con precisión la palabra de verdad. 2 de Timoteo 2:15. Bueno, hasta acá llegamos. Dios los bendiga.